Henos aquí de nuevo para terminar con este segundo bloque, donde vamos a ver entonces a revisitar los conceptos de máximo común divisor y a introducir el concepto de mínimo común múltiplo, tal cual como ustedes lo vinieron viendo en el colegio. Así que esto es como que se junta con lo que ya saben de alguna manera. Entonces hagamos un ejemplito para empezar. Supongamos que tenemos los números 12 y 18 y queremos calcular el mínimo común, el máximo común divisor entre 12 y 18. Bueno, es bien fácil en este caso, uno ve que es igual a 6, no hay nada que hacer, pero si ustedes conocen la factorización en primos de 12, que es 4 por 3, y la de 18, que es 2 por 9, entonces lo que tienen, como ustedes ya lo saben, es la fórmula que aplican siempre para calcular el máximo común divisor en el colegio, aplicaron, es tomar todos los primos que están en común entre los dos números a la mínima potencia a la que aparecen, ¿no? En este caso 2 por 3. Y voy a hacer un ejemplo un poco más grande, pero donde ya no es tan obvio a simple vista calcular el máximo común divisor. Estoy siguiendo los números del apunte. Si yo factorizo 588 es 2 al cuadrado por 3 por 7 al cuadrado, y 188.650 es 2 por 5 al cuadrado por 7 al cubo, si no estoy equivocada en las cuentas, por 11. Y cuando uno calcula el máximo común divisor, ¿qué es lo que hace? De alguna forma, tiene que ver el mayor de los divisores comunes. Pero los divisores comunes del primer número admiten el primo 2 hasta exponente 2, el primo 3 hasta exponente 1 y el primo 7 hasta exponente 2. Mientras que los divisores del segundo número admiten el primo 2 hasta exponente 1 nomás. Entonces, si es un divisor común, el primo 2 va a estar admitido hasta exponente 1 nada más. El primo 3 no aparece en el segundo, o sea que no puede aparecer en el máximo común divisor. El primo 5, que si bien aparece en el segundo, no aparece en el primero, no puede aparecer en el máximo común divisor. El primo 7 aparece en el primer número con exponente hasta 2, un divisor común estoy pensando, y un divisor común aparece en el segundo número con exponente hasta 3. O sea que en definitiva el primo 7 va a poder aparecer solamente hasta exponente 2 y el primo 11 no puede aparecer. Y el máximo común divisor va a ser este, va a ser donde los dos primos que aparecen con la máxima potencia admitida. Por eso el máximo común divisor entre estos dos números grandes es 2 por 7 al cuadrado, que me da 2 por 49, que me da 98. ¿Está? Entonces, esto mismo se cumple en general, proposición. Entonces es la fórmula factorización del MCD, factorización del MCD. Entonces tenemos dos números en Z, no ambos nulos. Bueno, para esto vamos a suponer que no nulos, los dos, para poder tener una factorización en primos. Si el número es 1, tampoco, no es contradictorio con el enunciado que voy a escribir. Entonces vamos a suponer que A se escribe como P1 a la M1 por PR a la MR, pero para simplificarme la vida voy a escribir a A y B con los mismos primos, que aparecen los mismos primos P1 y PR, pero entonces tengo que admitir que los exponentes puedan ser 0, en el caso que uno de los primos no aparezca en el otro. ¿Tá? Entonces, le voy a escribir a los dos números para simplificar la notación los mismos primos, y eventualmente
un primo va a aparecer en alguno de los dos números con exponente 0. Entonces, por supuesto que A y B pueden ser positivos o negativos. Entonces, el máximo común divisor entre A y B, el máximo común divisor entre A y B, ¿cómo es? Es simplemente P1 al mínimo entre los dos exponentes, M1, N1, P2 por P2 al mínimo entre los dos exponentes, M2, N2, hasta PR al mínimo entre los dos exponentes, MR, NR. Fíjense que si alguno de los primos no aparece en A, el mínimo de los exponentes va a ser 0, con lo cual no va a aparecer en el máximo común divisor. ¿Está? Entonces, esta es la fórmula que ustedes están acostumbrados desde el colegio para calcular el máximo común divisor. Lo único malo es que esta fórmula requiere conocer la factorización en primos de A y B. Y eso ya vimos, ya comenté, que es un problema que puede tener un costo muy alto si los números son grandes. Si los números son grandes, puede tardar mucho, demasiado factorizar los números. Entonces va a ser muy complicado conseguir el máximo común divisor. Sin embargo, como ya comenté, el algoritmo de Euclides, aunque parece a priori más complicado y menos eficiente, es mucho más rápido, porque la cantidad de divisiones sucesivas que se van a hacer para calcular el máximo común divisor con el algoritmo de Euclides va a ser mucho menor y se van a poder hacer en un tiempo mucho más reducido, más eficiente. ¿Está? Bueno, ¿qué tengo ahora? Estoy casi sin luz ya en este sector. Entonces ya no puedo ver mi hoja. Observación, siempre es útil pensar a los números como compuestos por sus primos, por los primos que están adentro. Siempre es útil, porque vamos a sacar un montón de conclusiones. Entonces, observación. De nuevo, sean A y B no nulos, como siempre, en esta parte. Entonces, ¿cuándo A y B son coprimos? ¿Cuándo A y B son coprimos? Bueno, para que sean coprimos, no pueden tener primos en común, porque si tuvieran primos en común, habría un divisor común, ese primo al menos. Entonces, A y B no tienen primos en común. Y si A y B no tienen primos en común, claramente son coprimos, y por eso la palabra coprimo. Se dice coprimo cuando no hay primos en común. Segunda observación. Supongamos que, bueno, y C, tenemos un número C también, A, B, C en Z. Supongamos que A y B son coprimos. Estoy usando las dos notaciones un poco a propósito. Y A y C son coprimos. ¿Qué quiere decir esto? Que A y B no tienen primos en común y que A y C no tienen primos en común. O sea, estamos diciendo que los primos de A no tienen nada que ver con los primos de B y tampoco tienen nada que ver con los primos de C. Entonces, ¿van a poder tener algo que ver con los primos de B por C? Y ya vimos que los primos de B por C son los primos de B y los primos de C. Hay que ponerlos todos. Los primos de B por C son los de B y los de C. Ahora, si A no tiene nada que ver con los primos de B y no tiene nada que ver con los primos de C, no va a tener nada que ver con los primos de B por C. Y recíprocamente, si A no tiene nada que ver con los primos del producto, como los primos de B están metidos adentro de los primos de B por C, y los primos de C están metidos adentro de los primos de B por C, A no va a tener nada que ver con los primos de B, tampoco con los primos de C. ¿Está? Entonces, esto es una observación que puede ser súper útil.
ahora tenemos algo muy parecido, que es con potencias. Supongamos que A y B son coprimos, entonces, ¿qué va a pasar con potencias cualesquiera de A y de B? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Qué les parece que puede pasar? Bueno, ya vimos, los primos de A a la M son los primos de A, a otros exponentes, pero son los primos de A. Los primos de B a la N son los primos de B. Tendrán otros exponentes en B a la N, pero son los primos de B. Ahora, si los primos de A y de B no tenían nada que ver, los de las potencias tampoco, y por supuesto, esto de nuevo es un sí, solo sí. Si dos potencias cualesquiera de A y B son coprimas, entonces A y B tenían que ser coprimos, porque si A y B tenían algo en común, también van a estar en las potencias. ¿Está? Y ahora esto también nos permite deducir algo que es muy útil para acá. Hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser la misma potencia. Misma potencia. El máximo común divisor entre A a la N y B a la N, mismo N, mismo exponente N, acá, muy importante, es el mismo que el máximo común divisor entre A y B, todo elevado a la N. Déjenme comentar esto rápidamente para ver la utilidad de coprimizar. Recuerden que yo siempre insistí mucho que era muy útil coprimizar. ¿Qué quiere decir coprimizar? Que uno puede escribir siempre al A como el máximo común divisor por A' y B como el máximo común divisor B', donde A' y B' son coprimos. A' es coprimo con B'. Y ahí me estoy copando, estoy escribiendo de más. ¿Está? Entonces, llamemos D, para simplificar un poco, el máximo común divisor entre A y B, para no escribir tanto. Cuando yo calcule A a la N y B a la N, es lo mismo que hacer D por A' a la N, D por A' a la N, o sea, D a la N por A' a la N, máximo común divisor, D por B' a la N, o sea, D a la N por B' a la N. Y ahora ya vimos que cuando teníamos un factor común, en el máximo común divisor se puede sacar para afuera. O sea que me queda que es D a la N por A' a la N, máximo común divisor B' a la N. Y esto con A' y B' coprimos. Entonces, ¿cuánto es A' a la N, B' a la N, máximo común divisor, si A' y B' son coprimos? Ya vimos que eso da 1. Con lo cual acabamos de probar que A a la N, B a la N, es D a la N, porque es D a la N por 1, pero D era mi simbolito para escribir el máximo común divisor entre A y B. O sea que acabamos de probar que si el máximo común divisor entre A y B es D, el máximo común divisor entre A a la N y B a la N, mismo exponente, es D a la N. Y voy a hacer observar que es importante que sea el mismo exponente, porque si no, fíjense qué puede pasar. En el ejemplo de antes, que teníamos 12 y 18, ¿qué pasa si tomo 12 al cubo y 18 al cuadrado? Tomo exponentes distintos, no el mismo exponente. Si fuera el mismo exponente, cubo de los dos lados,
Entonces el máximo común divisor tendría que ser 6 al cubo. Si fuera cuadrado de los dos lados, el máximo común divisor tendría que ser 6 al cuadrado. ¿Está? Pero ¿cuánto da esto? Esto da 12 al cubo es 2 al cuadrado por 3 al cubo, 2 al cuadrado por 3 al cubo, 2 a la sexta por 3, 2 al cuadrado por 3 al cubo, dije. 2 a la sexta por 3 al cubo. 18 es 2 por 3 al cuadrado, o sea que me queda 2 al cuadrado, 2 por 3 al cuadrado por 3 a la cuarta, ¿no? Y cuando calculo el máximo común divisor con la formulita de la factorización, me queda que son los primos comunes 2 y 3 al mínimo de los exponentes, o sea, 2 al cuadrado por 3 al cubo, que es 2 al cuadrado por 3 al cubo, que es 6 al cuadrado por 3. O sea que no tiene nada que ver con ninguna potencia del máximo común divisor entre 12 y 18. ¿Está? Entonces, para la última observación, cuando vamos a tomar el máximo común divisor entre dos potencias de un número, tiene que ser la misma potencia. ¿Está? Bueno, hagamos un par de ejemplitos para terminar de meter todo esto en la cabeza. Ejemplos. Voy a hacer los ejemplos del apunte, simplemente porque me gusta que no darles 25.000 ejemplos, sino que me gusta que lean, escuchen estas grabaciones con el apunte al lado para facilitarles la lectura del apunte también. ¿Está? Entonces tenemos que calcular para los valores de n en n, quién es el máximo común divisor entre 2 a la n más 3 a la n y 2 a la n menos 2 por 3 a la n. Bueno, cuando uno ve un enunciado así, como hay un n, uno está muy tentado de usar inducción, pero no hace falta siempre usar inducción. Podemos empezar a investigar quiénes son los posibles divisores comunes. Podemos empezar a investigar quiénes son los posibles divisores comunes. Entonces, vamos a investigo divisores comunes. Entonces, supongamos que D divide a 2 a la n más 3 a la n, y D divide a 2 a la n menos 2 veces 3 a la n. El truco, como siempre, cuando uno tiene estas cosas con sumas, es deshacerse de uno de los sumandos, para simplificarse la vida. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo restar las dos divisiones, y si las resto, como si D divide al primer sumando y al segundo sumando divide, D divide al primer término y al segundo término divide a la resta, me va a quedar que D divide a 3 a la n más 2 veces 3 a la n, o sea que 3 veces 3 a la n. ¿Estamos de acuerdo? Esto es porque cuando yo resto me deshago del sumando 2 a la n. Y ahora me voy a querer deshacer del sumando 3 a la n. Para deshacerme del sumando 3 a la n, la forma más simple es multiplicar la primera división por 2. Si D divide a 2 a la n más 3 a la n, entonces D divide a cualquier múltiplo de 2 a la n más 3 a la n, o sea que en particular D divide a 2 veces 2 a la n más 2 veces 3 a la n, que es hacer 2 veces 2 a la n más 3 a la n, y como D también dividía a 2 a la n menos 2 veces 3 a la n, si yo sumo, D divide a la suma de estos dos términos, o sea que D divide a cuántas veces se me va el término 2 veces 3 a la n, y D divide a 3 veces 2 a la n. O sea que en definitiva
tenemos que D es un divisor común de 3 veces 3 a la n y 3 veces 2 a la n. Y ya sabemos, propiedad muy importante del máximo común divisor, que si D es un divisor común de A y B, divide al máximo común divisor. Si D es un divisor común de A y B, D divide al máximo común divisor entre A y B. O sea que D, que es un divisor común entre 3 veces 3 a la n y 3 veces 2 a la n, D divide al máximo común divisor entre 3 veces 3 a la n y 3 veces 2 a la n. Y nuevamente, como tenemos un factor en común, acá el 3, lo podemos sacar para afuera. 3 a la n, 2 a la n. ¿Y quién es el máximo común divisor entre 3 a la n y 2 a la n? Ya sabemos que es 1, porque todos números son coprimos, por millones de razones. Porque 3 y 2 son coprimos, entonces las potencias son coprimas, porque claramente en la factorización de 3 a la n es 3 a la n, la factorización de 2 a la n es 2 a la n, no hay primos en común. Por la razón que más les cante, 3 a la n y 2 a la n son coprimos, entonces me queda que D divide a 3. Con lo cual, el máximo común divisor entre 2 a la n más 3 a la n y 2 a la, no sé qué, n, no me acuerdo cómo era, menos 2 veces 3 a la n, podría ser 1 o 3. Podría, porque tiene que ser un divisor de 3. Y como siempre, cuando tenemos que averiguar quiénes son los posibles valores, tenemos que exhibir, si tenemos más de un valor, como en este caso posible, tenemos que exhibir valores de n para los cuales se cumple uno o el otro, ¿tá? Para estar seguro que los dos valores se alcanzan. Pero ¿qué pasa? Si uno mira un poco la cosa más de cerca, enseguida se da cuenta que 3 no puede estar en el máximo común divisor, no puede ser el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque para que sea el máximo común divisor, tiene que ser un divisor común. Y está claro que 3 no divide a 2 a la n más 3 a la n. ¿Me siguen todos acá? Pero 3 no divide a 2 a la n más 3 a la n. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué 3 no divide a 2 a la n más 3 a la n? Porque si 3 dividiera, como divide a 3 a la n, está dentro de 3 a la n, tendría que dividir a 2 a la n. Y ni modo que 3 divida a 2 a la n. ¿No? Entonces 3 no divide a 2 a la n más 3 a la n. Con lo cual, ¿quién es el máximo común divisor? El máximo común divisor entre 2 a la n más 3 a la n y 2 a la n menos 2 por 3 a la n, independientemente de quién sea n, no le queda otra que ser 1, porque 3 no puede ser. ¿Vamos bien con esto? ¿Ya? Bueno, vamos con el segundo ejemplito. Segundo ejemplito, que también nos va a volver a acostumbrar a que en la vida conviene coprimizar, es calcular los posibles valores de A por B y 6A menos 6B, sabiendo que el máximo común divisor entre A y B es 6. Nuevamente, esto lo pueden hacer si quieren calculando los posibles valores de divide a B y D divide a 6A menos 6B, haciendo cuentas, qué sé yo, y tratando de deducir entonces quién es D, quiénes son los posibles valores de D, y después ver para cada valor obtenido, ver si hay alguien que lo alcance. Pero yo lo que les recomiendo es que vehementemente, es que siempre en la vida conviene coprimizar. No se olviden de coprimizar porque les va a simplificar un montón todo lo que sigue, todas las cuentas.
Inténtenlo si quieren sin coprimizar, y se van a dar cuenta dónde convenía coprimizar, para qué convenía coprimizar. Entonces, coprimizar significa, como el máximo común divisor entre A y B es 6, significa escribir a A como 6A' y B como 6B', con A'B' coprimos. Eso es coprimizar. Todo número se escribe con, bueno, eso, máximo común divisor A', máximo común divisor B'. Con lo cual, cuando yo miro AB y 6A menos 6B, me queda que es 6A' por 6B', 36A'B', y a la derecha 6 por 6A', 36A', menos 6 por 6B', menos 36B', 36A' menos 36B', 36A' menos B'. ¿Eh? Y nuevamente me aparece un 36 en factor común. ¿De qué números? A'B', A' menos B'. Bueno, es esto. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero antes tenía que calcular AB menos 6 AB 6A menos 6B, ahora tenés que calcular A', A' menos B', estamos igual. Sí, pero la gran diferencia es que A' y B' son coprimos, y eso simplifica un montón la vida. Siempre es más fácil calcular cosas cuando los números son coprimos que cuando tienen un divisor en común. ¿Está? Entonces, de nuevo, vamos a hacer el procedimiento de siempre, averiguar quiénes son los posibles valores comunes, divisores comunes de A' y B' y A' menos B'. Lo que hacemos siempre. Y acá, el tema es que nos complica que el primer término sea un producto de dos números distintos. Lo que me conviene es que aparezca solamente A' o solamente B', pero como acá hay un producto, lo que voy a terminar logrando es que aparezca una potencia de A' con una potencia de B y una potencia de B'. Por ejemplo, multiplicando por A', la segunda me queda que D divide a A' cuadrado menos A'B'. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la segunda. Pero D dividía a A'B'. Entonces ahora sí lo que puedo hacer es sumar. Y si sumo, ¿qué me pasa? Que solamente me sobrevive A' cuadrado. ¿Está? O sea que logramos probar que si D divide a A'B' y a A' menos B', entonces divide a A' cuadrado. Y del mismo modo, multiplicando la segunda por B', me voy a poder deshacer de el término, a ver, A'B' menos B' cuadrado, me va a dar la segunda, la primera me quedó A'B', y ahora lo que tengo que hacer es resto. Y si resto, me queda que D divide a B' cuadrado, con lo cual D es un divisor común entre A' y B', y como D es un divisor común entre A' cuadrado, perdón, y B' cuadrado, divide al máximo común divisor de A' cuadrado y B' cuadrado. Un divisor común es un divisor del máximo común divisor. Ahora bien, A' y B' son coprimos, no olvidemos que son coprimos, con lo cual A' cuadrado y B' cuadrado, por la cantidad de razones que ustedes quieran, son coprimos. A' cuadrado y B' cuadrado son coprimos por las razones que quieran, o bien porque no tienen primos en común, o bien porque el máximo común divisor entre A' cuadrado y B' cuadrado es el de A'B' al cuadrado, lo que se les ocurra. ¿Está? Con lo cual, terminamos, ¿no? Porque el ejercicio decía que el máximo común divisor entre AB, entre AB, no me acuerdo, entre quién y quién, entre AB y 6A
menos 6b, habíamos visto que era 36 veces el máximo común divisor entre A', B' y A' menos B', o sea, es 36 por 1, que es igual a 36. Esto siempre y cuando, por supuesto, el máximo común divisor entre A y B es igual a 6. ¿Está? Y con esto se termina, y nuevamente les invito a que traten de resolver el ejercicio sin comprimizar, y se van a dar cuenta cómo conviene comprimizar en la vida. Bueno, pasamos al último temita, que es un tema que ustedes también conocen del colegio, que es el tema del mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo, mínimo MCM, como ponemos MCD para el máximo común divisor, ponemos MCM para el mínimo común múltiplo, y como bien lo dice el nombre, el mínimo común múltiplo es el mínimo de los divisores comunes positivos. Mínimo de los divisores comunes positivos. Menor divisor común positivo. Divisor. Menor múltiplo, perdón. Menor múltiplo común positivo, porque no hay menor múltiplo común negativo, hay cada vez más grandes para negativo. Se nota A, B entre corchetes, y está definido para A y B distinto de 0. Los dos números tienen que ser distintos de 0. Es el menor múltiplo común positivo, y ustedes vieron proposición en el cole, vieron esta cuestión de los primos comunes y no comunes al máximo exponente. ¿Se acuerdan? Entonces, si vamos a escribir de nuevo todos los primos de A y B a ciertos exponentes mayores o iguales que 0, mayores o iguales que 0, el A tiene exponentes m y el B tiene exponentes n, entonces el mínimo común múltiplo entre A y B es el producto positivo de los primos al máximo de los dos exponentes. Al máximo de los dos exponentes. Y nuevamente, esto está muy claro porque uno piensa que tiene que ser un múltiplo común. Al ser un múltiplo común lo tiene que dividir a A, o sea que el exponente de P1 tiene que ser mayor o igual que M1. Pero a la vez tiene que ser un múltiplo de B, el exponente de P1 tiene que ser mayor o igual que N1. O sea que los múltiplos comunes satisfacen que el exponente de P1 es mayor o igual que tanto M1 como N1, o sea que el máximo. Y el menor de los múltiplos comunes va a ser el que tenga exactamente el máximo. Y esto se satisface para cada uno de los primos. ¿Está? Entonces veamos nuestros ejemplos favoritos. Ejemplos que vimos antes. Todos sabemos, por ejemplo, que el mínimo común múltiplo entre 12 y 18 es 36, y si pensamos, ¿no? Porque 12 por 3 es 36 y 18 por 2 es 36, y si lo pensamos en términos de la factorización, 2 al cuadrado por 3 y 2 por 3 al cuadrado, fíjense que los dos primos son comunes, pero el 2 me aparece con exponente más grande 2,
y el 3 me aparece en el segundo término con el exponente más grande 3. Así que tengo que multiplicar 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y para mi segundo número, el que había hecho antes, que era tan largo, era 2, el 588, 2 al cuadrado por 3 por 7 al cuadrado y 2 por 5 al cuadrado por 7 al cubo por 11. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que tomar todos los primos que aparecen de los dos lados al máximo exponente. 2 al cuadrado, 3 que me aparece en el primero, 5 al cuadrado que me aparece en el segundo, 7 ¿a qué exponente? En el primero me aparece al cuadrado, en el segundo al cubo, tengo que tomar el cubo. Y 11 que me aparece en el segundo. Si los dos tuvieran el mismo exponente, tomamos ese exponente también. ¿Está? Y propiedades del MCM. Propiedades. Dos propiedades interesantes. De la caracterización del MCM que vimos antes, vemos que cumple una propiedad análoga a la que cumple el MCD. El MCD, que es el mayor de los divisores comunes, cumple que cualquier otro divisor común lo divide. ¿Se acuerdan de eso? El MCM, que es el mínimo de los múltiplos comunes positivo, mínimo de los múltiplos comunes positivo, satisface que cualquier múltiplo común es múltiplo del mínimo común múltiplo. Trabalenguas. Cualquier múltiplo común es múltiplo del MCM. Entonces, si A divide a M y B divide a M, entonces el MCM de entre A y B divide a M. No solamente es el menor, sino que lo divide, o sea, no solamente el mínimo común múltiplo es el menor, sino que divide a cualquier otro múltiplo común. Y la segunda propiedad, que la voy a escribir enseguida, pero la voy a ejemplificar primero con mis números favoritos, que eran 2 al cuadrado por 3 por 7 al cuadrado, o sea, sean A igual a 2 al cuadrado por 3 por 7 al cuadrado, y B igual a 2 por 5 al cuadrado por 7 al cubo por 11. Entonces habíamos calculado recién que A y B máximo común divisor es 2 que a la potencia 1, primos comunes, 5 y 7 al cuadrado, y el mínimo común múltiplo es todo lo otro, digamos, es 2 a la potencia máxima, 3 a la 1 a la potencia máxima, 5 al cuadrado, 7 al cubo por 11. Y por curiosidad, hagamos el producto entre A y B. El producto entre A y B, fíjense, es simplemente agarrar todos los primos y sumar los exponentes. 2 más 1, 3 a la 1 más 0, 5 a la 0 más 2, 7 a la 2 más 3, por 11 a la 0 más 1. ¿Está bien? Esto es el producto. Y ya que estamos, hagamos también, nos gusta ensuciar papel, el producto del mínimo común múltiplo con el máximo común divisor, o al revés, del máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Entonces me queda que es 2 a la 1 más 2, por 3 a la 0 más 1, por 5 a la 0 más 2,
por 7 a la 2 más 3, por 11 a la 0 más 1. Y fíjense qué pasó. ¿Qué pasó acá? Pasó que este exponente del 2, el 2 más 1, es el mismo que el 1 más 2. Simplemente están en otro orden. Pero claro, el 2 es el que aparecía en el A, el 2 a la 2 aparecía en el A y 2 a la 1 aparecía en el B. El 2 a la 1, que es el mínimo, aparece en el mínimo, en el máximo común divisor, y el 2 a la 2, que es el máximo, aparece en el mínimo común múltiplo. O sea que está bien, es un reorden de decir, exponente del uno y exponente del otro se ordenan entre mínimo y máximo, de alguna manera. De la misma manera, el 1 más 0 es lo mismo que este 0 más 1, el 0 más 2 es lo mismo que el 0 más 2, y acá ya me vienen todos en el mismo orden, además. Con lo cual acabamos de verificar que el mínimo común en este ejemplo, dame bola, perdón, que si yo hago el producto entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, me da en este ejemplo el producto. Y esto mismo, como siempre está pasando ahora, vale en general. El máximo común divisor por el mínimo común múltiplo siempre da el producto de los dos números, pero como tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor son números positivos, nos vamos a tomar el cuidado de hablar de los números en positivo. El producto de los dos números en positivo. ¿Está? ¿Está? Entonces, el producto entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor siempre da el producto de los dos números en positivos. Bueno, voy a hacer un último ejemplo muy sencillo, que es como un ejemplo más sencillo que el que está en el apunte, porque el del apunte se me puso muy largo. Entonces, último ejemplo. Determinar los A, B positivos, para simplificar la cantidad de casos, que satisfacen que el máximo común divisor entre A y B es 2 al cuadrado por 3 por 17, y el mínimo común múltiplo es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 por 17. ¿Cuáles son todos los pares de números AB en N que satisfacen estas dos condiciones? Ahora fíjense que yo, sabiendo que A por B es lo mismo en este caso son los dos positivos, A y B, es lo mismo que el producto entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, me va a quedar que el producto de los números va a tener que ser igual a 2 a la cuarta por 3 al cubo por 5 por 17 al cuadrado, si no me equivoqué en mis cuentas. ¿Está? Y bueno, acá yo podría ponerme a jugar y a tratar de repartir quién va en A y quién va en B, pero siempre tengo que tener un cuidado infernal de que el máximo común divisor me dé, de los dos números, me dé 2 al cuadrado por 3 por 17. Y se me va a empezar a complicar. Entonces, nuevamente, la gran recomendación es, lo decimos todos juntos, la gran recomendación es optimizar. Optimizar. Porque garantizo que si no, se van a meter en líos.
Entonces sabemos que A es A por B por A', y B es A por B por B', con A' y B' coprimos. Está bueno saber que son coprimos, quiere decir que no tienen primos en común, coprimos. Entonces, la formulita que dice que A por B es igual a el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, se transforma en que A por B por A', por A por B por B', o sea que A por B al cuadrado, digamos, máximo común divisor de AB al cuadrado, por A', B' es igual a máximo común divisor AB por mínimo común múltiplo, y puse unas primas de más acá, discúlpenme, puse unas primas de más. El producto de los números AB es el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo. Puse unas primas de más, saco mis primas que estoy poniendo de más. Si encontrara la goma sería como más fácil además. Estoy ya en casi oscuridad. A, B. ¿Está? O sea, tenemos esta formulita, y en esta formulita, simplificando una potencia del máximo común divisor, me queda que el máximo común divisor por A', B' es igual al mínimo común múltiplo. O sea, dividiendo, recuerden que el máximo común divisor nunca es 0, me queda que A', B' es el mínimo común múltiplo dividido por el máximo común divisor. ¿Qué me dieron las condiciones ahora? Las condiciones eran 2 al cuadrado, 3 al cuadrado por 5 por 17, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 por 17, y abajo el máximo común divisor era 2 al cuadrado por 3 por 17. O sea, me queda que A', B' es igual a 2 al cuadrado se me simplifica, 3 al cuadrado me queda un solo 3, 5 me queda un 5, y el 17 se me simplifica, 3 por 5, 15. Pero lo bueno ahora, lo bueno, es que A' y B' son coprimos. Entonces, no me tengo que preocupar por ver de qué forma reparto los primos, 3 y 5, entre A' y B', si sobran y qué sé yo. Simplemente los tengo que repartir en forma distinta. Déjenme modificar un segundo este ejercicio para que quede aún más claro. En lugar de poner el primo 5, voy a poner el primo 5 al cuadrado. Acá. En lugar de poner el primo 5, pongo el primo 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Está? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Ok? O sea, ahora tengo que repartir los primos 3 y el 5 al cuadrado completito entre A' y B' de todas las formas posibles. No puedo poner un 5 en A' y un 5 en B' porque son coprimos. O sea, voy a repartir los distintos primos con sus potencias. Todas las posibilidades. Entonces, posibilidades. A' es 1 y pongo todo en B. O pongo el primo 3 en A' y entonces me queda que el primo en B' está el 5 al cuadrado. O pongo el primo 5 en A' y en B' está el primo 5 al cuadrado, pero lo tengo que poner completo. No puedo poner un 5 de cada lado porque son coprimos. Esto ayuda un montón que sean coprimos. B' es igual a 3, o A' tiene todo, y B' es igual a 1 nada más. Y fíjense que, por supuesto, acá están las posibilidades simétricas, porque A' y B' no tienen ningún orden.
O sea que si A' es 1 y B' es 3 por 5 al cuadrado, es lo mismo que decir que A' es 3 por 5 al cuadrado y B' es 1. Y ahora recuerdo que A era, ¿quién era A? 2 al cuadrado por 3 por 17 por A'. Y B era 2 al cuadrado por 3 por 17 por B'. Con lo cual los valores para A y B son 2 al cuadrado por 3 por 17 y B igual a 2 al cuadrado por 3 por 17, pero también tenemos por B'. Me queda 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, etc. O sea, multiplico cada par A', B' que obtuve, que eran coprimos, por ahora el máximo común divisor. ¿Tá? Me da 4 pares posibles A', B'. ¿Se entendió? Lo que quiero decir es, si ustedes se quedan con la condición inicial sobre el máximo común divisor, sin coprimizar, se van a meter en líos cuando hagan la repartija de los primos para estar seguros que el máximo común divisor es exactamente el que tiene que ser. Siempre conviene coprimizar. Bueno, adiós. Chao.